Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 23, leámoslo en el nombre de Jesús. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tomen su lugar, hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. La carne, el enemigo del hombre. ¿Lo creemos? Vamos a ver realmente cuál carne a la que se refiere esta enemistad que se presenta en lo que es el hombre. Se oye decir, he oído algunas veces, que la gente dice, no, dicen, esta carne, por esta carne es que nos condenamos, esta carne chuca, verdaderamente pecaminosa, y cuántas cosas se dice de la carne. Verdaderamente, hermanos, ¿qué sería si este cuerpo no tuviera carne? ¿Cómo nos veríamos? Seguramente no nos podríamos asustar, ¿verdad? Porque andaríamos todos iguales. Pero la verdad, hermanos amados, cuando hablamos de la carne, solo pensamos en lo bello o en lo blando que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Ahí es donde se centran nuestros pensamientos de lo que Dios hizo en la humanidad, vestirnos con esta carne, esta piel. Verdaderamente, si no la tuviéramos, no habría vida. Por lo tanto, hermanos amados, nosotros poseemos, en cuanto en la vida espiritual, doble naturaleza. Tenemos la naturaleza espiritual y la naturaleza material. Ambas naturalezas nosotros las poseemos. Desde que venimos al Señor, lo recibimos, hemos tenido ese cambio. Realmente tenemos lo material porque estamos en esta vida y lo necesitamos, pero tenemos la espiritual, la que verdaderamente, hermanos amados, es de la que nosotros nos gozamos en el Señor. ¿Por qué? Porque venimos a darle la gloria y la honra en quien hemos creído, en quien nos amó antes que nosotros le amáramos, en quien pagó esa deuda del pecado antes que nosotros cometiéramos el pecado. Ya había una remisión de Él. Esto es el amor de Dios por cada uno, que cuando nosotros entendemos todo esto que Dios hizo en favor nuestro, es donde le damos toda la gloria y la honra. ¿Por qué? ¿A cuánto tiempo? No lo sabemos. La Escritura dice que antes que este mundo fuese, nuestro Dios ya nos tenía escogidos. Estábamos en la mente de Dios. Y Él pagó ese precio por
causa del delito que cometimos en cuanto a pecados, Él pagó ese castigo para que nosotros tuviéramos esa remisión gratuita de pecado. Por lo tanto, poseemos esa doble naturaleza de la cual nos distingue en cuanto a las cosas del mundo. Pero vemos que estas dos naturalezas, la espiritual y la material, están en un conflicto permanente. ¿Por qué? Porque la parte material, lo que es la carne, tiene problemas con lo espiritual. La carne y el espíritu, dice, tienen una lucha. La carne ve para abajo y el espíritu hacia arriba. Esto, amados hermanos, es lo que nosotros tenemos, estos conflictos en cada uno de nosotros, pero todo hermano, por experimentado que sea en la vida espiritual, tiene estos problemas, tiene esos deseos encontrados en su vida espiritual. Por espiritual que sea, piensa cosas negativas, no las hace, pero las piensa. ¿Pero qué dice la persona? Es la carne. A la carne, hablando de esto blando, es lo que la gente piensa, hermanos, que es esto. ¿Por qué, hermanos amados? Porque tenemos esa doble naturaleza en cuanto a nosotros. Nos ayuda para conocer el error, para entender qué es el bien hacer en las cosas espirituales. En Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Como si uno empuja y el otro evita, ¿va? Pero hermanos amados, de cada uno depende, de nosotros depende hacia Dios, hacia dónde nos inclinamos, lo material o lo espiritual. Nosotros lo elegimos, lo escogemos si verdaderamente qué nos conviene. Si hemos creído en el Señor, creemos en sus promesas, en sus bendiciones, es lógico que no vamos a escoger la parte negativa, sino las bendiciones que el Señor nos está prometiendo a cada uno. Cuando usamos el término carne, hermanos amados, aquí en esto, en el sentido teológico o en el sentido espiritual, como quisiéramos nosotros, no en la parte material, sino carne en el sentido teológico, no es esto material, no es esto lo que hablamos, de la parte blanda que cubre nuestro cuerpo, nuestro esqueleto, nuestros miembros. No es exclusivamente de eso que está hablando, porque esta carne no es maligna, pero es enfermiza, esa es otra cosa. Pero esta carne no es maligna. Debemos de entenderlo, hermanos amados. Vamos a ver dos casos, de los cuales podemos entender, porque muchas veces dicen, sé que nosotros cargamos con el pecado, y es la carne. Dicen. El pecado es carne. Dicen. Muchos lo piensan de esa manera, pero pensemos, hermanos amados, en Adán. Adán fue creado en una santidad perfecta. Él estaba con un cuerpo material igual que el de nosotros, con ese cuerpo de carne, pero él no había pecado. En él hubo pecado hasta cuando él
hizo lo prohibido de Dios. Entonces no es la carne el pecado, sino lo que verdaderamente nosotros hacemos lo contrario. El caso del Señor Jesús. Se dice, el Señor Jesús no conoció pecado. Él tuvo un cuerpo semejante al nuestro. Siendo Dios mismo, se proveyó un cuerpo semejante al nuestro, que Él sintió las emociones y otras cosas contrarias al igual que nosotros. Sintió sueño, sintió hambre, se cansó y algunas veces se enojó y apaleó a los que verdaderamente lo merecían. Pero Él estaba con esa carne y no conoció pecado. Por lo tanto, no es esta carne lo pecaminoso que nosotros podemos entender. La carne en el lenguaje teológico se refiere a esas áreas que están dentro del alma. Estas cosas, hermanos amados, lo que está dentro de nuestras emociones, hablando exclusivamente lo que hay en el corazón. El Señor dijo, del corazón vienen los malos pensamientos, y empezó diciendo de todo aquello, del corazón. Ahora pensemos, del corazón. Todo mundo conoce este órgano que es el que hace girar la sangre en todo el cuerpo. Pero este corazón no tiene cerebro. Esa es la parte material. Cuando el Señor habla del corazón, se está refiriendo a lo que es el cerebro, que de aquí salen los malos y buenos pensamientos del hombre. No sale de este órgano, que es exclusivamente para que la sangre circule en todo el cuerpo. Solamente para eso es. No es que este corazón piense y que ese, muchas veces decimos, esa persona es de mal corazón. Pensamos en el órgano, pero la verdad, hermanos amados, que no es ese, sino que es nuestros pensamientos, nuestro cerebro. Esos son lo que está afectando en nuestras vidas. Lo que hay en el corazón, que son emociones negativas que se presentan. Eso podemos decir que es lo que es de la carne, pero esto afecta en gran manera en nuestras vidas. La Biblia nos habla acerca de los deseos de la carne. Los deseos de la carne. ¿Y qué? Si nuestro esqueleto no estuviera así, ¿qué sería de nosotros? Y decimos que esta es la que está deseando. No es que yo esté negando lo que impulsa esta carne. Este es en otra área, en la parte material. Ya es verdaderamente lo físico de lo que hay dentro de lo que es esta carne. Pero en la cosa de los pensamientos, deseos, todo esto, hermanos amados, es de lo que se refiere a la carne en cuanto a la parte teológica. Lo que está dentro de nosotros. Tenemos aquí un ejemplo en cuanto a esto de lo que es carne y qué se refiere. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Pablo fue el fundador de esta iglesia. La membresía, cuando él la fundó, toda la membresía decían, somos de Pablo. Y somos de Pablo y que Pablo en todo.
Pero se dio una cruzadita a Pedro por ahí y les predicó. Entonces la iglesia se dividió. Parte de Pablo se pasaron con Pedro y decían, no, nosotros somos de Pedro. Los otros decían, somos de Pablo. Bueno, pero después Apolos, un hombre que verdaderamente era elocuente, dicen las Escrituras, tenía verdaderamente elocuencia en cuanto en el hablar, tenía convencimiento, les predicó, vuelve otra vez la iglesia a romperse, ya va en 3 partes esta iglesia, los de Pablo, los de Pedro y los de Apolos. Pero dentro de estos 3 grupos se levantó un grupo. Nosotros no somos de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolo, somos de Cristo, dijeron. Y todo el mundo piensa que estos eran los más alentados, ¿no? Al analizarlos, estaban peor que los otros. Porque estos llegaron a razonar que ellos no tenían ley, o sea, no tenían quien los mandara. Nada de obedecerle a Pablo, nada de Pedro ni de Apolos. Somos de Cristo. Ellos disponían de lo que querían hacer y no le andaban ellos pidiéndole permiso a su pastor. No, se hicieron libertinos. No sé cuántos de ustedes han escuchado de congregaciones libertinas que hay aquí. Ellos no reconocen autoridad en la iglesia. No reconocen ninguna autoridad. Todos hacen lo que les parece bien. Porque dicen que nosotros somos del Señor Jesucristo. No tenemos pastor, no tenemos ninguna otra cosa que los mande. Como en el caso aquí nosotros. Sabemos que la autoridad general es nuestro pastor general. Esa es la autoridad. Pero sobre él hay una autoridad mayor que es el Señor Jesús. Entonces, estos de Corinto que dijeron nosotros somos de Cristo, estos dejaron de reconocer autoridad y ahora se dedicaron lo que era a contradecirse entre ellos mismos. Nos dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, porque aún sois carnales. Podríamos pensar que de nuestro cuerpo se está hablando, de esta parte blanda. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, estos no son cosas que verdaderamente son de la carne, son del pensamiento, son actitudes que se presentan, que se tienen, como les repito, lo que está dentro de nosotros, de nuestras emociones, lo que hay en el corazón, es que se manifiesta de esta naturaleza. Y nos dice, vosotros donde hay celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, o sea, les está afirmando, son carnales. Pero no lleva otro sentido, sino en la parte espiritual. Nos está llevando a entender que verdaderamente no es la piel la que está afectando, sino lo que hay en el corazón de la persona. Pero a la carne va lo que es, hermanos amados, la culpa. Porque solo en hablar de lo que es carne ya se lo imaginamos qué es. Pero pensemos verdaderamente cuando es un sentido espiritual y un sentido material. Porque eso lo vamos a ver. Hay una diferencia grande en estas cosas,
Con esto podemos entender que no es la carne lo que tenemos en nuestro esqueleto. No es verdaderamente lo que es la carne. Esta carne se refiere a lo que es el propio yo. O sea, lo que una persona dice yo. ¿Eh? ¿Y qué? Aquí, hermanos amados, es donde se esconde lo mismo que es el pecado en la persona, porque hay egoísmos. El yo propio es un egoísmo en cada uno de nuestras vidas, que es esa esencia misma del pecado. Pero, vamos, no es lo que es esta carne que tenemos. Lo que leímos en cuanto en la Escritura, lo que leímos es donde nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son aquí sí, ya dentro de la parte material, hermano. El deseo, cuando las personas verdaderamente no tienen un control de sus emociones, se presentan todas estas cosas. Primero, lo que nos habla de adulterio. Adulterio es lo que es una violación a la fe conyugal. Ya eso es totalmente de lo que es el instinto carnal, lo material, nada de espiritualidad. También fornicación. La fornicación se manifiesta de dos maneras, la espiritual y la material. Aquí, en cuanto a la material, pues ya se sabe de quién es un fornicario. Pero la espiritual, hermanos amados, es esto que la persona se mete a lo que es la idolatría, la fornicación. Hay fornicaciones que verdaderamente es espiritual y la material. Tenemos un ejemplo de esta fornicación espiritual. El profeta Jeremías está hablando de Israel y de Judá en el tiempo que este país se partió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y hubo una mujer llamada Jezabel, esposa de Acab, un rey de Israel, fue la que corrompió totalmente a la nación de Israel en la idolatría. Esta mujer le permitió a su esposo que trajera ídolos de su país, porque esta no era hebrea, sino que fenicia. Trajo de todos los ídolos y empezó a enseñarlos. Su esposo la apoyó, hasta le hizo templos en honor al Baal y a las otras tonteras que adoraban. Esta negó el pueblo de Israel con todo lo que es la idolatría. Y Jeremías le dice, Jeremías capítulo 3, versículo 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, y yo le había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Esta es una fornicación espiritual, adoración de ídolos. No es la carnal. Como fornicación, empezaron adorando ídolos de todas las naciones y haciendo lo prohibido de Dios. Vemos, aquí no es la carne verdaderamente. Inmundicias, aquí ya es esta carne. Sin control lleva a la persona a lo peor. La inmundicia es hablar de la suciedad pecaminosa
Es una inmundicia que verdaderamente el hombre cae en esto. La lascivia es una sensación a todo deleite carnal. La carne. Hay gente que dice, si yo no gozo ahora en esta vida, en la otra, imposible que pueda gozar. Hablando de los goces de la carne. Esto sin darse cuenta, están verdaderamente sentenciándose a una condenación. Porque están diciendo, si ahora no gozo, mañana no gozaré. Ya están hablando en cuanto al juicio que les puede venir. A Dios gracias, hermanos amados. Cuando venimos al Señor, estos pensamientos cambian. Ahora nos gozamos y estamos en la carne, pero nos gozamos en la presencia del Señor. Nos gozando, dándole la gloria, la honra, adorándolo de la forma como nosotros creemos lo mejor. Nos gozamos. Yo no sé cuántos lloran cuando están orando. Pero aquellos que tienen esta oportunidad de llorar cuando están en oración, se dan cuenta que no es un sentimiento de la carne, sino del Espíritu, que les empuja a ese sentimiento de llorar, no de enojo, no de dolor, no de aflicción, sino de gozo. De gozo, ese gozo lo lleva a derramar lágrimas, que uno verdaderamente ni cuenta se da por qué. Pero lo cierto es que la presencia del Señor hace que tenga el creyente esta sensación maravillosa. Este solamente es un pedacito de gozo que le da al hombre, porque esto, el gozo, es mayor que la alegría. ¿Cómo será estar en la presencia del Señor cuando sea esta iglesia levantada? Cuando le veamos a Él, cuando escuchemos que Él habla, dándole la bienvenida a este hermano o esta hermana, y decirle, fulano, mira, en lo poco me serviste, pero mira cuánto hay para ti. Entra al gozo de tu Señor. ¿Qué puede sentir esta persona? ¿O qué podremos sentir nosotros escuchar del Señor de esto? Se dice que el maligno está ahí para acusarnos. El maligno puede decir, mira Señor, si esta persona hizo un pecado, cállate. Yo la tengo reservada desde antes de la fundación del mundo. Ahora es una realidad. Dentro, el maligno tiene que callarse, porque Dios está hablando. Y no está maldiciendo, sino bendiciendo a aquel Hijo de Dios, que en medio de cuantas dificultades y luchas, pero no perdió ese camino recto a la vida eterna. Hermanos amados, hay debilidades que verdaderamente a veces no las entendemos, que poco a poco nos empujan para afuera a no seguir en este camino. Piénselo en 2 veces. Si aquí no encuentra lo que busca, en el mundo no lo va a encontrar. Si aquí no hay satisfacción en su vida espiritual, no piense que en el mundo la va a encontrar. ¿Por qué, hermanos amados? El mundo verdaderamente es un preámbulo del sufrimiento de lo que será más adelante en la vida allá espiritual. Por lo tanto, mis hermanos amados, tengamos ese cuidado en cuanto a nuestra vida espiritual. Y seguimos, hechicerías.
¿Qué es hechicerías? Hermanos amados, es cuando la persona practica para hacer maleficios. Esta persona hace tratos con el maligno para tener ese poder de hacer el mal, porque no creo que puedan hacer el bien, porque hay algo que se han comprometido en sus vidas. ¿Por qué? Porque estos lo que practican es algo que Dios lo prohíbe. Enemistades son odios, son pleitos contra una o varias personas. Estas son cosas que verdaderamente salen de la parte negativa material en cuanto de la carne. Pleitos es una riña contra sus semejantes. Celos, hay celos buenos. Como volvamos a la vida espiritual, sentir un celo por mantenerse fiel a Dios, eso es un celo de los buenos. Porque está dándole lugar al Señor de que tome el control de su vida y que Dios sea quien lo gobierne. Pero cuando son celos puramente, hablemos entre parejas, son malos espíritus que se apoderan de las personas, porque la imaginación que tienen la llevan a la realidad. Esos son los celos. Piensan que esta persona está haciendo esto y ni siquiera tal vez lo han pensado. Pero, hermanos, son los frutos de esa carne que afecta a la vida. Iras son cóleras, enojos, deseos de venganza. Contiendas, una persona que por todo pleitea, tiene su pago. Todas estas cosas, hermanos amados. Disensiones es un desacuerdo o es vivir en oposición. Qué duro es cuando en una congregación hay hermanos o hermanas de esta naturaleza. Por nada se sienten satisfechos. A todos les sienten defectos. Hay algo negativo en sus vidas. Hermanos, si venimos aquí es porque queremos cambiar. No queremos ser los mismos de antes. Buscamos lo que el Señor dijo, que seamos nueva criatura. Pero de nosotros depende serlo. Envidias. La envidia es verdaderamente el deseo del bien ajeno. Que cómo afecta ese espíritu en las personas. Homicidios, el que le quita la vida a otro. Y esto viene desde el principio y seguirá hasta el fin. Porque el hombre en su vida material negativa verdaderamente le quita la vida a otro y cree que con eso ya arregló todo? Pero no, las cosas siguen peor en sus vidas. Borracheras, el bebedor de licor. Estos lastimosamente desperdician sus vidas. Ya si hablamos de orgías, que es lo más sucio que puede haber, hermanos amados, hemos leído 17 obras de la carne, pero todos terminan en un juicio. Pero pensemos, hermanos, lo que es carne material y lo que es la parte espiritual. No confundirlo, lo teológico con lo material. Porque esto no es para que nosotros culpemos de todo, en todas las cosas, a la carne. No es de esa forma, mi hermano. Muchas veces, o muchos han creído
que celos, enemistades, pleitos y otras cosas. Este es un pasar del día, un pasatiempo. Cuidado, hermanos amados. Han creído que esto no tiene validez. La Escritura dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No practique ser una persona enojada, pleitista. Recuerde, Dios pide que seamos nuevas criaturas. Nótese que dice que los que practican es algo estacionario, es un hábito que la persona lo está haciendo. Muchos piensan y dicen, no, si no me hago el bravo, no me van a respetar. Está verdaderamente hundiéndose, porque entra en su vida la amargura, el odio, y jamás tendrá felicidad en su vida, porque el espíritu negativo lo atrapa. Y cuando esto entra en la persona, aunque él no quiera, tiene que obedecer lo que esta cosa está afectando. La práctica de las obras de la carne, hermanos amados, es una rebeldía en contra de nuestro Señor Jesús. Es una oposición. Por lo tanto, debemos nosotros de apartarnos de ellos. Armémonos de los frutos del Espíritu Santo. Eso sí nos conviene. Armarnos de lo que el Señor ha dejado para el bien de nuestra vida espiritual. Pero, lastimosamente, algunas veces se oye decir en personas, yo soy lo que soy y a mí nadie me va a hacer cambiar. Esto yo lo he oído repetidas veces. Cuando esta persona está hablando de esta manera, aún está excluyendo a Dios mismo, porque dice, a mí nadie me va a hacer cambiar. Hermano, podemos cambiar nosotros. Si le damos lugar a nuestro Señor, Él puede obrar en nuestras vidas. Nuestro Señor es un caballeroso que respeta lo que nosotros decimos. Pero hoy, porque Él es un Salvador, cuando Él sea el juez, entonces ahí ya no. Se respetará lo que Él diga, no lo que el hombre dice. Pero ahora, hermanos, de esa manera nosotros podemos darle la oportunidad al Señor que obre en nuestras vidas y ser nuevas criaturas. Todos podemos cambiar. En cierta oportunidad, en uno de los cultos de los que he andado, aquí en Occidente, oí un testimonio de un hombre que dicen que ese hombre era bastante terrible. No era fácil hacer amistad con él. Odioso, malcriado y cuantas cosas, pleitisto. Pero entró al Evangelio. Y estando ya en este camino, el hombre se fue reformando hasta llegar a tener una humildad, grande. Pues se dice que dentro de la iglesia había una persona que lo estaba molestando, atenido que ese ya no era el león de antes, ¿verdad? Ahora es una oveja. Y empezó molestándole y él le dice, no permitas que este león se vaya a soltar, le dice. ¿Entienden? No permitas que este león se vaya a soltar. Le está diciendo quién fue él. Y claro, las emociones las tiene. Todo lo tiene. Lo único que hoy está dominando su carácter.
Pero ¿qué está diciendo? Hay un momento que ya no vamos a soportar. Hermanos, cuando veamos una persona de esta naturaleza es mejor ayudarles que crezcan en ese cambio que necesitamos tener todos, de ser, bueno, no, la persona es pleitista y cuantas cosas, llegar a formarse una nueva criatura en él. Si son malcriados, llegar a tener una educación espiritual, se le puede ayudar a alguien que verdaderamente le da lugar a que Dios transforme sus vidas, no importando lo que antes fue, sino lo que hoy es. Y eso es lo que hoy somos nosotros. Si a cada uno de los que ya estamos mayores se nos preguntara, ¿cómo fuimos en nuestra vida pasada? ¿Qué historias oiríamos? De donde menos podríamos nosotros imaginarnos salieran cosas que ni por cerca. Yo antes era preguntón con los hermanos mayores, ¿verdad? ¿Y usted qué fue antes de venir? Así yo les preguntaba. Y ellos me contaban esa vida pasada que tenían. Y ya les he dicho de esa hermana, ¿verdad? Que yo le digo, ¿y usted qué fue? En su vida, yo era bruja. Yo hacía maleficios. Yo hacía cosas. Pero ahora, ¿qué? Era una mujer adoradora del Señor, que amaba al Señor. Ese cambio, si nosotros le permitimos a Dios, Él lo hace, no importando hasta dónde ha llegado nuestra forma de vida anterior. Esa vida desenfrenada que tuvimos fuera del Evangelio, ya viniendo aquí, entramos en la escuela del Maestro y es para reeducarnos. Venimos siendo analfabetos en cuanto a la vida espiritual, pero ya cuando estamos en varios cultos, que ya cantamos, que ya oramos, que ya nos agrada escuchar la palabra de Dios, ahí van esos cambios, despacios, pero seguros. Por lo tanto, nosotros debemos de tener, hermanos amados, ese amor los unos por los otros. ¿Por qué? Ese amor que solo los hijos de Dios poseen. ¿Por qué? Porque Dios se los ha dado. El mundo no se los puede dar, ni se los puede quitar, porque no se los ha dado Él. Nuestro Dios es el dador verdaderamente de todo lo bueno que nosotros tengamos. Ese gozo que solo en la presencia de Dios lo podemos sentir cuando estamos postrados o estamos de rodillas o algunos sentados. No hay una posición que solo así se pueda orar. Tenemos ejemplos bíblicos de alguien que oró acostado y en el mismo momento Dios le respondió. El rey Usías, cuando el Señor le mandó a decir, mira, arregla tu casa porque no vivirás, sino que morirás. Eso le dijo nomás el profeta y se fue. Y él se dio la vuelta hacia la pared y le dice, Señor, acuérdate de mí cómo he andado delante de ti, en temor y reverencia delante de ti. El Señor le dice a Isaías, regresa, ve donde Usías y dile, 15 años más te añado a tu vida. Acostado. Muchos piensan que porque están sentados no tiene validez, o porque están parados no tiene validez su oración. Hermanos amados, busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Busquémoslo mientras lo podemos encontrar. El hombre y la mujer se pierden. ¿Por qué, hermanos amados?
por no darle una oportunidad al Señor de cambio en sus vidas. Se pierden por el orgullo, el capricho que afecta a sus vidas. Hay gente que ha negado las cosas de Dios por mucho que le hablen. Y llega al entendimiento y dice, bueno, sí, tienen razón. Pero tanto que yo lo he negado, me quedo negándolo. Ya esa gente se pierde por puro capricho, hermanos amados. El camino del Señor no es de caprichosos, es de gente humilde. Es de gente que le cree, es gente que le ama al Señor. ¿Por qué, hermanos, amamos al Señor? Es una respuesta nuestra, porque Él nos amó primero. Ahora nosotros, en respuesta, le amamos. Viven a veces una vida espiritual a medias, cristianos, a medias. No son definidos en cuanto a lo que han creído, y esto afecta. ¿Por qué? Porque tienen un corazón dividido, hablando, como les digo, no de esta bomba, sino que del cerebro. Dividido, bueno, para el mundo y para las cosas de Dios. Hermanos amados, nadie puede servir a dos señores. Esa es la ley de Dios. Si un cristiano no le sirve al Señor, tiene que servirle al mundo. Nosotros no le servimos al mundo, pero le servimos al Señor. Porque solo un Señor es el que podemos obedecerle. Dejemos las amarguras. ¿Y qué, hermanos amados? Permitamos que el gozo de nuestra salvación esté con nosotros. Dejemos ese hombre viejo y volvámonos nuevas criaturas. ¿Por qué, hermanos amados? Siendo así, tenemos esa aprobación de nuestro Señor Jesucristo cuando le creemos y cuando le obedecemos. Son dos cosas necesarias, porque hemos visto en la Escritura y lo oímos continuamente, sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que no le crea al Señor y se amparan en cosas negativas, difícilmente puede recibir un beneficio que Él se lo esté pidiendo, aunque reciben todos los incrédulos, enemigos de Dios, reciben los beneficios de este mundo. La luz, el oxígeno, la alimentación y cuántas cosas. Las reciben, pero mis hermanos amados, no por eso sintámonos satisfechos, sino nuestra vida va de paso. Nuestra meta es la Nueva Jerusalén, es la ciudad del gran Rey, donde Él tendrá a todo su pueblo, desde Abel hasta el último creyente que sea salvo. Dios tiene ese lugar reservado. Es una enorme ciudad que, conforme dice de los codos que mide la ciudad, son más de 2,000 kilómetros al cubo, porque es 2,000 de largo, 2,000 de ancho y 2,000 de alto. 2,000 kilómetros. Imaginar quiénes que podamos vivir a 2,000 kilómetros de altura de la tierra. Si ahora si vivimos en un tercer piso sentimos miedo, pero entonces ese espíritu de miedo desaparecerá y estaremos por siempre con ese Dios todopoderoso, que su nombre es Jesús. Que el Señor les bendiga en gran manera.